La agenda económica de este martes muestra que la presión alcista del dólar se mantiene. Incluso durante la mañana superó los 900 pesos. Vamos a revisar ahora la página Mercados en Línea de BTG Pactual, que nosotros usamos constantemente para revisar, en este caso, cómo estuvo el dólar durante esta jornada. Y ahí lo vemos, exactamente a las 10:15 de la mañana, el dólar llegó a 903 pesos, nuevo máximo en este año. Luego, durante el día bajó y cerró en 893, pero la tendencia sigue siendo la misma, alcista. Hay algunos que creen en el mercado, eso sí, que puede tener una corrección a la baja, pero todos los factores indican que el precio del dólar debiera seguir subiendo en nuestro país. Si bien ha tenido un alza importante y con fundamento, sin lugar a dudas, pero ha sido mucho más fuerte el incremento en un corto plazo de lo que podría haber sido en un escenario normal. Hoy en día los fundamentos, si bien han estado apuntando a mayor alza del dólar frente al peso chileno, tampoco son fundamentos que uno podría pensar ver al dólar sobre los 1.000 pesos nuevamente. Una corrección a la baja sería lo más natural que suceda. El problema es que el tipo de cambio ha hecho todo lo contrario a su movimiento natural. No hay que olvidar que cuando llegamos a los 1.060 pesos, tuvimos un incremento de 100 pesos en menos de una semana. En un escenario así, que volvamos a repetir un incremento fuerte, que sea o cercano a 100 pesos o ya sobre 50 pesos en un lapso menor a una semana, ya podríamos ver un Banco Central mucho más preocupado por el tema de los importadores y por el impacto en la inflación que podría generar esta variación en el tipo de cambio. Como lo hemos hablado, un dólar al alza presiona al IPC. Veamos cuáles son las nuevas proyecciones del mercado respecto a la inflación de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas de septiembre que publicó este martes el Banco Central. ¿Cuál va a ser el IPC de este mes? 0,5% y sería el mismo que de octubre. Ahora, ¿cómo terminaría el año? 4%, algo menos de lo estimado por el ente emisor en el IPOM de la semana pasada. ¿Y cómo sería la inflación durante 2024? 3%, aquí el mercado está igual que el Banco Central en el objetivo exacto del ente emisor, que es 3% de inflación anual. ¿Cómo esto puede repercutir en la tasa de interés? Lo vemos porque el mercado está pensando que la tasa se va a bajar algo menos de lo que estimaban hace algunas semanas. No cambia el escenario de recorte de tasa de interés, es simplemente la magnitud. ¿Cómo sería la tasa en la reunión de octubre, en un mes más? 8,75%, es decir, una baja de 75 puntos base. Recordemos que la tasa está en 9,5%. ¿Cómo se llegaría a diciembre? 8% y así cerraría el año. Otro recuerdo entonces de 75 puntos base para llegar a 7% en enero. En aproximadamente un año más, en 11 meses, la tasa de interés ya debería estar en 5% de acuerdo a los encuestados por el Banco Central. Respecto al crecimiento de nuestra economía, bueno, va a ser algo menor, pero la caída del PIB, fíjense. Ya, el IMASEC de agosto, que se va a conocer el primer día hábil de octubre, una caída de 0,2% anual. Recordemos que en julio hubo un crecimiento de 1,8%. ¿Cómo cerraría el tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre? Con un alza de 0,3%. Con eso se cortaría una racha de varios trimestres anualizados con contracción económica. ¿Cómo cerraría el PIB de 2023? 0,3% de caída. Aquí yo les digo que hay una mejor expectativa, porque antes la misma encuesta decía que el PIB caería 0,5%, ahora creen que será 0,3%. Es prácticamente lo mismo, 2 décimas de diferencia. ¿Y cómo sería la economía nacional en 2024? Un crecimiento de apenas 2%, y ese número es prácticamente el PIB de tendencia en nuestra economía. Más adelante en el programa vamos a estar ahondando en ese tema. Y esta semana hay una nueva versión del Chile Day. Se hará nuevamente en Londres. Recordemos que la última versión del Chile Day fue hace algunas semanas en Nueva York y Toronto. Bueno, ahora vuelve a la capital de Inglaterra y uno que está ahora viajando hacia allá es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Antes de irse, envió un mensaje de lo que espera para esa actividad. Esta reunión de Chile Day va a ser importante porque
ocurre en un momento en el cual Chile está haciendo ya una transición desde todo el esfuerzo de estabilización de la economía hacia enfrentar ya una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible hacia adelante. También me va a tocar participar en la Asamblea de Gobernadores del Banco de Desarrollo de América Latina en Santiago de Compostela. Va a ser la primera reunión de gobernadores como país miembro pleno, lo cual significa ser parte de las decisiones corporativas de la institución que promueve el desarrollo de América Latina y también, por cierto, apoya numerosos proyectos en Chile. Así que vamos a tener una semana muy activa de difusión de Chile en el exterior. Otra ministra que habló con Agenda Económica fue la del Trabajo, Janet Jara, porque se vienen las indicaciones a fin de mes de la reforma de pensiones. Y la ministra fue muy sincera respecto a que el ambiente político está sumamente tenso. Hay un ambiente más tenso en la política, eso es indudable, pero es parte de nuestro deber y nuestra responsabilidad con la ciudadanía poder superar este momento y ponernos en definitiva de acuerdo en los mecanismos para subir las pensiones. Se han ido presentando distintas excusas en distintos momentos. Ahora puede que sea la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, pero la verdad es que hace algunas semanas atrás seguramente había alguna otra razón que se esgrimió. Lo que hemos visto en estos 10 meses es que se han presentado muchas críticas, nada de propuestas. Nosotros vamos a ingresar las indicaciones, esperamos tener los votos, porque sabemos que con esto vamos a poder subir las pensiones actuales y sería realmente muy lamentable que por tercera vez no le pudiéramos dar respuesta a los pensionados y pensionadas del país. Y algo que también hay que subir es el crecimiento de Chile. Precisamente ese es el tema central de la conversación con la vicepresidenta de la CPC, la economista Susana Jiménez. Al regreso acá en Agenda Económica. De acuerdo a distintas estimaciones, desde 2024 en adelante, nuestro país debiera crecer en torno a 2%, 2,1%, lo que se llama el PIB tendencial. Una cifra que es obviamente mejor a lo que tendremos este año, pero que de todas maneras nos hace llevar la siguiente pregunta: ¿cómo impulsar aún más el crecimiento de nuestro país? De eso vamos a conversar con la economista y vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, que nos acompaña en el programa. Susana, gracias por estar en CNN Chile. Encantada, Nicolás. De hecho, ustedes este martes estuvieron en Sofofa, donde usted también fue vicepresidenta, hablando sobre este tema, cómo impulsar el crecimiento en Chile. Una pregunta general que puede tener distintas respuestas, pero ¿por dónde podríamos partir para resolver esa inquietud? O sea, lo primero yo creo que es bien positivo en el sentido de que esté instalado nuevamente el tema del crecimiento económico. Yo creo que lo tuvimos de alguna manera, se suponía que iba a suceder igual y nos empezamos a dar cuenta que la economía se ha ido estancando. Tú mismo estabas dando las cifras y es la realidad que hemos visto en los últimos años, y tanto así que ni siquiera formaba parte del programa de gobierno el tema crecimiento económico. Entonces, la buena noticia es que nos estamos al menos preocupando, ahora hay que ocuparse. Y la pregunta es cómo hacerlo, y eso fue parte del debate. Acá hay medidas que hay que tomar en el cortísimo plazo, otras que van a tomar más tiempo, y ya en una mirada de más largo plazo, sin lugar a dudas, la educación es el gran tema. Corto plazo, siempre se ha hablado en el último tiempo de ir reduciendo la permisología. No es bajar los estándares para aprobar proyectos, sino que la burocracia innecesaria. ¿Va por ahí? Absolutamente. Yo creo que ese es un tema que se escucha recurrentemente en Chile, y también a mí me tocó ir a la gira presidencial de parte de los inversionistas extranjeros. Estamos con una situación de permisología, como se le llama, que realmente es muy engorrosa, toma mucho tiempo, mucho más del que debiera legalmente, y además con todo un proceso posterior de judicialización y más grave aún de arbitrariedades, porque hemos visto proyectos que, cumpliendo todo ese proceso largo y costoso, por cierto, a pesar de tener todos los permisos aprobados, finalmente son rechazados por razones más bien políticas. Eso configura un escenario para la inversión que es muy negativo, genera mucha incerteza, y por lo tanto creo que es urgente, y así también entiendo que lo ha comprendido la autoridad, hacerse cargo de eso. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Hacienda. Ahora la pregunta es si dentro del aparataje estatal estará también esa celeridad para lograrlo.
Mira, nosotros lo que hemos visto es que primero se cuenta con un buen diagnóstico, que es el que hizo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Ellos hicieron un seguimiento bastante extensivo de lo que es la permisología en Chile, que comprende más de 400 permisos. Vio también cuáles eran los críticos y que generaban estos retrasos, dónde están los principales estancamientos en los servicios. Y a partir de eso, el Ministerio de Economía estaría trabajando en una propuesta para acelerar estos procesos en el caso de los permisos sectoriales. Estos no son aquellos que están contemplados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde ciertamente también tenemos trabas importantes. Estamos hablando acá, Nicolás, de proyectos que de repente toman 10, 11 años en conseguir sus permisos. Y eso obviamente genera una pérdida de competitividad en Chile enorme, tanto para inversionistas extranjeros y para qué hablar de, nacionales, y para qué hablar de los extranjeros que finalmente tienen que ver dónde hacen sus inversiones, y cuando se encuentran con este nivel de dificultad, obviamente pueden terminar optando por irse a otros lugares. Eso entonces en el corto plazo, reducir la permisología. ¿Qué otro punto podemos lograr para impulsar el crecimiento que sea más inmediato? Bueno, en lo estrictamente inmediato, siempre la fórmula de despegue de las economías tiene mucho que ver con inversión, en este caso de obras públicas, por ejemplo. También se puede hacer mucho para destrabar, por ejemplo, todo lo que son los contratos complementarios de las concesiones, ir dando luz verde, acelerar los procesos de compra pública, hacerlos más transparentes. Hay formas de inyectar celeridad, pero yo creo que también hay que estar mirando todo lo que es el marco regulatorio. Y el marco regulatorio tiene muchos componentes. Tenemos desde la discusión constitucional hoy día en curso, que genera ciertamente algún grado de incerteza, reformas importantes como la tributaria y la de pensiones, que de alguna manera ya llevamos harto tiempo, ni hablar de pensiones, que llevamos muchísimo tiempo conversando de eso. Y después tenemos los temas regulatorios sectoriales, o sea, cuando tenemos en la discusión pública ley de pesca, energía, gas, áreas protegidas, tenemos demasiadas variables abiertas que creo que hay que ir zanjando en el más cortísimo plazo. Ese es el punto, ir cerrando las discusiones de temas importantes. Se mencionó la nueva Constitución, a juicio de usted y representando también a la CPC, obviamente con un contenido positivo para el país. ¿Sería lo ideal para impulsar el crecimiento de Chile que ese tema quede zanjado este año? O sea, definitivamente una constitución que congregue la aprobación mayoritaria es, no sé si cerrar un capítulo, porque las constituciones siempre pueden ser modificadas bajo ciertas reglas, pero al menos ya le da el marco general a nuestro país y, por cierto, una de las cosas que se podría avanzar ahí es en darle más gobernabilidad, que va a ser importante cualquiera sea el color político de los gobiernos, y eso, por supuesto, da más tranquilidad. Pensiones y también pacto fiscal o reforma tributaria, como lo llamemos, también que el aparato político logre llegar a acuerdos, logre aprobarlo para así también ir cerrando esos temas y poder ocuparnos también de otros aspectos. Bueno, ahí yo haría la distinción, ¿no? En el tema de reforma de pensiones yo tengo absoluta convicción de que llevamos haciendo diagnósticos demasiado tiempo y es claro que hay que llegar a un acuerdo para que mejoren las pensiones, actuales y futuras. Y yo creo que ahí hay que hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo. En el tema tributario, la verdad es que quiero celebrar que ya no estamos hablando simplemente de reforma tributaria, sino que de algo mucho más amplio, es algo por lo cual la CPC y sus ramas hemos abogado desde el principio, porque hay temas tan importantes como el que hablábamos al principio, crecimiento económico, productividad, formalización, eficiencia del Estado, que hoy día están dentro de esta discusión del pacto. En materia estrictamente tributaria, yo ahí tengo una diferencia en el sentido de que creo que Chile es un país que tiene hoy una carga tributaria muy alta y que por lo tanto en un país que tiene proyecciones de crecimiento muy bajas, con un crecimiento de la productividad mínimo en los últimos 10 años, con una situación de inversión que está cayendo este y el próximo año, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, seguir hablando de alzas tributarias, cuando en los últimos 10 años hemos tenido ya 5 reformas, creo que no es lo más apropiado si estamos pensando en que esta economía despegue. Usted habla entonces de bajar impuestos.
Yo hablo de no hacer cambios sustantivos, salvo que realmente hubiese un trabajo de largo plazo en el cual desde las distintas visiones y con la participación de expertos se pueda repensar el sistema tributario, pero ciertamente no aumentar la carga tributaria actual. ¿Corporativo o al impuesto de segunda categoría, que es de las personas? Bueno, es una pregunta interesante porque cada vez que nos comparamos con la OECD, lo cierto es que lo que vemos es que los impuestos corporativos son altos en Chile comparado con la OECD. Estamos en 27%, ellos en promedio tienen 23,5%. En términos del IVA somos muy parecidos en cuanto a tasa, y donde realmente tenemos diferencia el impuesto a la renta. Y si uno vuelve a hacer el doble clic en ese impuesto, donde hay mayor divergencia es que nosotros tenemos tramos exentos muy amplios. Hay que pensar que el tramo exento parte más o menos a 180% del ingreso medio. En los países desarrollados parte en el 40%, ya la gente que tiene el 40% del ingreso medio empieza a contribuir. Y por lo tanto lo que se traduce en que 3 de cada 4 chilenos no contribuyen con impuestos a la renta. Entonces, siempre ese es el tema donde tenemos más diferencia, pero el que políticamente es más complejo, ¿ah? Entonces, cuando hablamos de alza tributaria, bueno, ¿de dónde? Seguimos cargando a las empresas que ya tienen un impuesto alto y al cual se suman otras políticas que se han llevado a cabo en el último periodo. Pensemos en sueldo mínimo, en reducción de jornada, en royalty y posiblemente en reforma de pensiones, lo cual ha significado una carga importante y bueno, explica también en parte por qué estamos con una economía como estamos. ¿Pero usted cree que el 27% de las empresas se debiera al menos mantener de por sí, como usted lo señala, no subirlo? ¿O también cree usted que se podría bajar? O sea, si uno realmente está pensando en inyectarle dinamismo a la economía, uno debería estar pensando en bajar los impuestos. ¿A qué nivel? Yo trataría de aspirar hacia el promedio de la OECD. 23%. Obviamente eso es en el largo plazo. 23%. No, yo creo que en esta etapa en que se ha discutido una rebaja parcial, porque en realidad es lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda es bajar de 27 a 25. ¿Cuándo se puede acreditar que se ha gastado en investigación y desarrollo? Yo quiero decirle, eso es teóricamente una buena idea, pero simplemente beneficia a los más grandes que puedan acreditarlo. Creo que sería mucho mejor dejarlos a todos en 25. Indefinidamente. Nada es indefinido, pero de nuevo, creo que si nuestra preocupación real es que esta economía despegue, junto con todas las otras medidas que hemos mencionado, que tienen que ver con flexibilizar mercado laboral, con mejorar todo el sistema de los permisos, con eficiencia del Estado, creo que un sistema tributario más acorde sería deseable. Usted mencionó también más a largo plazo la educación. Aquí inmediatamente hay que pensar en digitalización, inteligencia artificial, ese tipo de educación desde el colegio, universidad, centros técnicos, para luego llevarlo al mercado laboral. O sea, yo creo que eso es un tema efectivamente transversal, pero fíjate, Nicolás, yo antes me preocuparía de la educación muy temprana. Ahí es donde realmente se forman las personas, generan sus habilidades y sus talentos futuros. Por lo tanto, hay que recordar que donde hay que poner más fichas es en la educación temprana. Y después a lo largo de toda la vida, la educación es algo que no para nunca. Y en ese sentido, nosotros como gremios empresariales, de hecho, estamos particularmente abocados a lo que tiene que ver con liceos técnico-profesionales, y también en lo que es la educación superior técnico-profesional, porque ahí realmente es donde uno ve cómo le cambia la vida a las personas y cómo pueden tener mayor grado de empleabilidad y habilidades necesarias para el mundo actual. Por lo menos cuando yo estuve en el colegio era una educación de dictar, uno lo aprende de memoria y tiene que recordarlo en la prueba para poder escribirlo. ¿Usted cree que es bueno? Quizás ya se está haciendo, yo sé que sí, en muchos casos, pero decididamente a una educación de resolución de problemas, de pensar por uno mismo, más que de repetición para uno aprenderlo de manera correcta cuando uno tiene que dar una prueba? Sin duda, yo creo que hoy día las habilidades son muy distintas. Hoy día la información está muy disponible. Lo que hay que saber es aplicarla, procesarla, resolver problemas.
Y sin lugar a dudas, las competencias digitales son importantes. No quisiera dar la impresión de lo contrario. Este es un problema que está en Chile y está en el mundo. Las habilidades y las competencias digitales son necesarias para el mundo en que vivimos y tenemos que preparar no solo a nuestros estudiantes, sino que todos nosotros, de irnos actualizando en esos conocimientos para poder dar respuesta a lo que hoy día se requiere. ¿Y usted cree que Chile está en un buen pie para lograr esos objetivos educacionales? Siempre estamos en buen pie para darle un impulso. Yo creo que lo que falta es más sentido de urgencia. A mí personalmente me preocupa mucho las ausencias escolares y por lo tanto hay que ahí volver a nivelar los conocimientos. Nosotros en Chile hemos ido gastando cada vez más en proporción del PIB en educación y sin embargo los resultados en las pruebas que podemos compararnos con el resto del mundo son bastante deficientes, por lo tanto hay que poner muchas fichas en educación y como te decía, desde la temprana edad hasta los adultos que requieren reconvertirse para adaptarse a nuevos tipos de trabajo. Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, gracias por estar en Agenda Económica hablando de este tema que diría, yo estoy de acuerdo, preocuparnos a todos, cómo impulsar el crecimiento en nuestro país ahora y también en el largo plazo. Gracias por haber estado en CNN Chile. Muchas gracias a ti. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan acá con nosotros.